Bueno, pues como ya nos quedó la clase pasada, vamos a empezar a ver los temas de álgebra. Vamos a ver desde lo más sencillito. Vamos a empezar con qué son términos, qué son coeficientes, y vamos a ir de poquito a poquito. A lo mejor es un poco aburrido, pero yo creo que sí es necesario recordar lo más básico. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de álgebra. Bueno, vamos a empezar. Aquí vamos a ver un poco de la simbología que vamos a utilizar, que es, bueno, en este caso del libro que yo estoy utilizando, es la simbología que se ocupa en ese capítulo, pero parte de esa simbología pues la vamos a estar ocupando nosotras, no toda, ya que algunos pertenecen a lo que son la teoría de conjuntos y un poquito de probabilidad, el teorema de Bayer y ese tipo de cosas. Y lo otro que sí vamos a ocupar, pues sí, son los de la parte derecha, los que están de este lado. Voy a cambiar el color. Bueno, pues esta cosa hace lo que quiere. Bueno, un poco de los que vamos a utilizar más, pues los que están de este lado son más que nada para la teoría de conjuntos, pero un poco de los que vamos a utilizar son el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, símbolo de igual, no es igual, entonces, y estos ya son más que nada igual también para la teoría de conjuntos, pero pues igual sí es de conocimiento básico para que los recuerden. Ahora vamos a empezar con álgebra. ¿Qué es álgebra? Es la rama de las matemáticas que trata a las cantidades de manera general. Ahí está la rama de cálculo, está la rama de trigonometría, la de diferenciales, la de integrales, matrices, la parte de vectores, ¿qué otra? La de ecuaciones diferenciales. Todas esas son parte de las matemáticas, que al igual que la química, como la química tiene su conocimiento es muy amplio, muy vasto, es por eso que se dividió en química orgánica, química inorgánica, química analítica, físico-química, química, ¿cómo se llama? Hay otra química que involucra lo que son las reacciones del cuerpo humano, no, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero todas estas son ramas de la química que nos ayudan a comprender un poco más el conocimiento general. Ahora también la matemática. Las matemáticas tienen muchos campos de estudio. El álgebra, el cálculo es otro tipo de conocimiento que se tiene que tener. Las ecuaciones diferenciales también. Cómo tratar cómo tratar a las matrices, cómo hacer una suma algebraica. Las matemáticas, para no poner todo en uno solo, por eso es que se dividen en todas estas ramas. Una de las que yo pienso que son las más pesadas son las trigonometrías. No es que no sean imposibles de entender, el problema es que son muy tediosas. La parte de trigonométrica, la parte de las matrices también es algo, no es difícil, pero sí es muy tediosa. ¿Qué otra? Las ecuaciones, técnicamente el cálculo diferencial, el cálculo integral y las ecuaciones, las derivadas, y eso es cuestión de que si uno tiene muy bien presente lo que es el álgebra, ya solamente hay que seguir fórmulas a veces que ya hay. Esa es otra cosa bueno, por ejemplo, yo, por parte de mis estudios o parte de lo que a mí me gusta, yo tiendo o me gusta más
explicar materias de física, materias de química, porque hay que explicar más, hay que explicar conceptos, y da pie a que en algún momento, si podemos vernos en presencial, pues a debatir y a preguntarles y a tener un poquito más de intercambio entre el alumno y el maestro. Pero lo que son las ciencias exactas, por ejemplo, las matemáticas, álgebra, cálculo, son ciencias que ya no hay, ya lo que está hecho, ya no hay que modificarle, no hay que entenderle. Si se suma es porque se suma, si se resta es porque se resta. Y muchas cosas de ese estilo son ciencias que para mi gusto, para mi forma de ser, no, ¿cómo le diré? Como me dice mi esposo, a mí mi esposo da clases de matemáticas y me dice, yo no me veo dando física. Y le digo, ¿por qué? Porque no me gusta, no se me da explicar las cosas de física. A mí ponme cualquiera de matemáticas y yo te las explico, y así con bolitas y palitos y te explica matemáticas. Digo, es que a mí no se me da explicar matemáticas. Y le digo, sí las entiendo, pero, y trato de enseñar a la demás gente, pero le digo, no, a mí ponme matemática, ponme química, ponme física, ponme cualquier otra materia, porque ya eso ya es cuestión también de cada persona. Le digo, sí entiendo las matemáticas, pero sí me es un poquito más pesado para mí tratar de enseñárselas a alguien más. No es que sea imposible, pero pues sí, cada quien tiene, como dicen, cada quien, por ejemplo, hay personas, tengo unos tíos que los dos son ingenieros químicos, son muy buenos, uno por parte del área de química y otro por la parte de matemáticas, y sus dos hijas, una es estudiante de idiomas, no, de turismo, y la otra por parte estudió ciencias económicas. Y digo, es que es la cabeza de cada mundo, y uno como padre se imagina que pues sus hijos van a querer, o al verlos, seguir sus pasos. Pero aquí en el dado caso, le digo, mis tíos son dos personas muy inteligentes, tanto uno para química como otro para física, y mis primas de plano dijeron, no, yo no quiero nada de eso, a mí no me entra la física, a mí no me entra la matemática, y cada quien se fue para ramas totalmente distintas, pero es por lo mismo de que cada quien, cada cabeza, es un mundo. A uno les entran las matemáticas, a otro les facilita más la química. Por ejemplo, a mí se me dificultan mucho las cosas de electricidad, de electrónica, y veo que mi esposo es ingeniero electrónico, y no que la corriente, que la resistencia, que esto, y yo así como que me lo ha explicado un sinfín de veces y todavía no puedo procesarlo al 100. En cambio, él, si yo le empiezo a explicar cosas de química, me dice, no te entiendo, no comprendo, no, es que no sé por qué pasa esto. Todo mundo tiene su mundo, su cabeza, a la cual se le facilitan más cosas que otras. Pero bueno, vamos ya a seguir con esto. Bueno, ahora aquí, como habíamos dicho, el álgebra es la rama de las matemáticas que trata a las cantidades de manera general. Ahora, ¿qué son las expresiones algebraicas? Se conoce así a la combinación de números reales, constantes y literales, o letras, que son las variables, que representan cantidades mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia y entre las otras. Ahora, aquí vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la siguiente expresión, que es esta de aquí: 3a más 2b menos 5. En esta expresión, las constantes son 3, 2 y menos 5, y las variables son a y b. En la expresión de abajo tenemos z al cuadrado más 8 por 5 por z a la cuarta menos 7. En esta expresión, las constantes son 8, 5 y menos 7,
y las variables son z, y aquí en este caso vamos a agregar lo que son los exponentes. En este caso es 2 y 4. El 2 por la z que tenemos aquí y el 4 por este que tenemos acá. Ahora, ¿qué es un término algebraico? Es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad. A todo término algebraico se le denomina monomio y consta de un coeficiente, una base o bases y exponentes o exponentes. Entonces de aquí, esta es una expresión algebraica. Esta también. El término algebraico es esta parte de aquí. El 3a, el 2b, el -5, esos son los términos algebraicos. Ahora, los ejemplos, tenemos el siguiente término, -8y al cubo. El coeficiente es el -8, la base es y y el exponente es 3. Tenemos el siguiente término, 1/3 de mn a la x. Aquí tenemos entonces el coeficiente es 1/3, perdón, la base o las bases, en este caso tenemos m y n, y los exponentes, este 1 corresponde a la m y este x es el que corresponde a la n. Porque nosotros sabemos que cuando no tenemos algún exponente escrito, esta variable o esta constante está elevado a la 1. Y si nosotros vamos a una calculadora, por ejemplo, quiero 6 elevada a la 1, es el mismo número. Es por eso que no se escribe ese exponente. Y es por eso que siempre lo omitimos, pero sabemos que está elevado a la 1. Esto hay que tenerlo presente porque después para algunos problemas es de vital importancia saber que aunque no esté dibujado, aunque no esté escrito, esa constante o esa variable está elevado a la 1. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos este término. El coeficiente es -3/4. La base es todo lo que está dentro del paréntesis porque es lo que está elevado a la -2. La base es todo aquello que tenga que tenga un exponente. En este caso, la base es todo lo que está dentro del paréntesis porque todo eso es lo que está elevado a la -2. En este caso el exponente es -2. Vamos a lo siguiente. Términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases. O sea, aquí tenemos el ejemplo. Los siguientes términos tienen las mismas bases con sus respectivos exponentes iguales. Por consiguiente, son términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos este -7b con 4b. Son términos semejantes porque su base, que es b, son las mismas y tienen los mismos exponentes. En este caso, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. El siguiente ejemplo. -8x al cuadrado por y al cubo. Estas son las bases con estas de aquí. En este caso es x al cuadrado por y al cubo por y al cubo. Si aquí hubiera un más, ya no serían términos semejantes. ¿Por qué? Porque aquí se le considera término semejante a todo esto porque está multiplicándose el x con el y. Si aquí hay un más de intermedio, ya no es lo mismo, ya está sumando, no está multiplicando. Ahora, también aquí vemos, tenemos un sexto de a por b por c al cuadrado con el término a por b por c.
A pesar de que aquí no haya escrito, dibujado nada, aquí sabemos que hay un 1 también. Entonces aquí vemos, comparamos que la base AB más C al cuadrado es la misma que esta que vemos aquí. Ahora, ¿por qué hay que saber qué son los términos semejantes? Porque esto nos va a ayudar a la reducción de los términos semejantes. Ya ven que después hacemos el montonal de multiplicación de términos y nos queda toda una expresión así grandísima y después nos dicen reduzcan los términos y te quedas, no, bueno, ¿qué sigue? Ahora, bueno, para simplificar, la reducción de términos sirve para simplificar expresiones que involucren términos semejantes, se suman o se restan los coeficientes. Ya sabemos que el coeficiente en este caso, en los ejemplos, este es este menos 7, y aquí es este 4, aquí es este menos 8, y aquí es este 7. Aquí este es el coeficiente es un sexto y aquí es un 1. Ahora, simplifica la expresión que está aquí a continuación, menos 7a más 3a. La solución. Se agrupan los coeficientes y se realiza la operación que da como resultado aquí lo que vamos a hacer. Aquí sabemos que aquí lo que hay que hacer es sacar el término semejante. En este caso es la A. Esta A la saco y la coloco entre paréntesis los coeficientes. En este caso el menos 7 más 3 por A. Si yo hago la multiplicación de A por menos 7, me queda menos 7A. Más por más da más y me queda 3A. Esa es una manera de comprobar si separé exitosamente la variable de los coeficientes. Ahora, hago esta operación que tengo aquí adentro, menos 7 más 3. Como me queda como resultado menos 4. Ahora, ya que tengo aquí el resultado, que es menos 4, lo multiplico por la A y ya me queda que la expresión esta la simplifiqué y me quedó este número de aquí, menos 4. ¿Cuál es el resultado de simplificar la siguiente expresión? Ahora vamos con el ejemplo número 2. Tenemos toda esta expresión que vemos aquí. Menos 6, x por y al cuadrado, más 9, x por y al cuadrado, menos x por y al cuadrado. ¿Cómo voy a simplificar esto? Ahora, la solución. Se agrupan los coeficientes y se realiza la operación para obtener el resultado. Aquí, ¿cuál es el término en común? La x por y al cuadrado. Entonces, saco de aquí, saco de aquí, saco de aquí y hago lo mismo de arriba. Me queda menos 6 más 9 menos 1. Acuérdense que aquí hay un 1 en este término. Y ahora hago la suma, menos 6 menos 1 menos 7. Menos 7 más 9 queda 2. Ahora, este 2 que queda aquí de la suma y resta de estos coeficientes, queda 2. 2 por x por y al cuadrado, ya me queda el término de esta expresión algebraica. Ya me queda igual a 2xy al cuadrado. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Ahora aquí también vemos valor numérico. El valor numérico de una expresión algebraica se obtiene al sustituir a las literales o letras con sus respectivos valores numéricos y entonces se realizan las operaciones indicadas. Ahora, determinar el valor numérico de la siguiente expresión. Tenemos la expresión siguiente, que es este de aquí. X a la cuarta por y al cuadrado por z al cubo. Entonces, si x vale 4, y vale 3, z vale 1/2, ¿cuánto vale esa
expresión. La solución es, se sustituyen los respectivos valores de x, y y z y se efectúan las operaciones indicadas para obtener el valor numérico de la expresión. Tenemos la expresión x al cuadrado por x a la cuarta, y al cuadrado, z al cubo. El valor de la x es igual a 4, y es igual a 3 y z es igual a 1/2. Entonces aquí en vez de x vamos a poner 4 a la cuarta por y vale 3, 3 al cuadrado y 1/2 que vale z al cubo. Hacemos las operaciones. 4x al cuadrado son 256. 4 al cubo son 256. 3 al cuadrado son 9 y 1/2 al cubo es 1/8. Se multiplican y nos queda 2304 octavos, que eso ya hacemos, si queremos lo podemos dejar así o procedemos a hacer la división de 3. 2304, vamos a tener la 2304 entre 8 nos da 288. Ya sea que lo dejemos así o que ya hagamos la operación. Y es así como se saca el valor numérico de una expresión. Aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta ya un poquito más grande, más compleja. ¿Cuál es el valor numérico de la siguiente expresión? 5x al cuadrado entre 3 menos 2x por y entre 5 más y entre 3x. Si x vale 2 y y vale 1/4. Sustituimos los valores, donde hay x ponemos 2 y donde hay y ponemos 1/4. Y nos queda la siguiente expresión que vemos aquí a continuación. Es todo esto de aquí así. Tenemos el primer término, 5 por 2 al cuadrado entre 3, menos 2 por 2 por 1/4 entre 5, más 1/4 entre 2 por 3. Se hacen las multiplicaciones. Aquí ya queda 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 son 4. Por 1/4 quedan 4/4. 1/4. Y aquí queda 2 por 3 son 6 que vemos aquí. Ahora aquí 5 por 4 es 20. Se quedan 20 tercios menos. Esto de aquí es como si tuviéramos un entero. Entonces queda menos 1/5. Y aquí hacemos la ley del sándwich. Queda lo que está en esta parte de aquí va abajo. Y por ejemplo aquí va un 1 imaginario. Es esto. Queda arriba. 1 por 1 es 1. 6 por 4, 24. Ahora nos queda ya hacer la suma de fracciones. Nos queda ya 800 menos 24 más 5 entre 120. Hacemos la operación, 800 menos 24 más 5, nos queda 781 entre 120. Aquí si hacemos la operación, 781 entre 120, nos queda un número y es igual a 5.608. 3 y 3, 3, 3, 3, 3. Ahora, al ser un número que todavía aquí tiene 3, 3, 3, 3, 3, o una, lo dejamos hasta el primer 3 que aparece, o simplemente lo dejamos como la expresión que vemos aquí. Usualmente dejamos expresiones de este tipo cuando nos quedan resultados de 6 punto y algo, 1 punto algo, mientras que si sean valores enteros, por ejemplo, si aquí hubiera quedado como en el primero, que hacemos esta división y nos queda exactamente este número entero, pues lo hacemos. Pero como en este caso no queda un número entero,
usualmente los libros o los autores prefieren dejarlo como las fracciones. Ahora, vamos a ver el último aquí, bueno, creo que sí. El último ejemplo también. Encuentra el valor numérico de la siguiente expresión. 3m al cuadrado menos 2m por n más n al cuadrado por p. Si m es igual a menos 3, n es igual a 4 y p es igual a menos 5. Igual, sustituimos, tenemos la expresión original, a 3 por menos 3 al cuadrado, 2 por menos 3 por 4, más 4 al cuadrado menos 5. Este 3 al cuadrado, 3, menos 3 por menos 3, menos por menos da más, 3 por 3, 9, quedan 9, menos 2 por menos 3 por 4, más, vamos a hacer este 4 al cuadrado, 4 por 4, 16 al cuadrado, menos 5. 3 por 9, 27. Menos por menos, más por más, más. 2 por 3, sí, 2 por 3, son 6, 6 por 4, 24. Queda más 24. Más por más por menos, menos. 16 por 5, 80. Ahora aquí tenemos más 27, más 24, menos 80 y nos da como resultado menos 29. Otro problema que también había notado con algunos compañeros es que se les olvida, se les olvida más que nada las leyes de los signos, que más adelante vamos a verlas. Ahora, el lenguaje algebraico también hay que saber qué significa cada expresión. Por ejemplo, expresa oraciones de lenguaje común en términos algebraicos. Es como cuando tenemos algún ejemplo donde nos dice, creo que más adelante hay ejemplos. Nosotros tenemos que pasar una oración de lenguaje común a tratar de escribir entonces lenguaje matemático. Ahora, los ejemplos. Expresa las siguientes oraciones del lenguaje común al lenguaje algebraico. Hay veces que uno sí batalla un poco pues, para hacer esto porque no está acostumbrado, pero si ya te vas a dedicar a resolver o por ejemplo, algún programador que requiera, pues el usuario quiere, el empleador quiere, no, que quiero que me hagas una máquina, un programa que haga esto. Ahí hazte tu bolas y ahí hazte, quiero que jale. Y pues al programador le dicen eso y el programador tiene, a ver, bueno, es que quiere que en la banda transportadora haga, por hora tiene que pasar por el escáner 4 productos, pero cada producto pasa cada cierto tiempo por el escáner y ellos tienen que hacer todavía es más difícil porque a ellos a veces no les dan un enunciado, ellos ven el proceso y de ver el proceso tienen que transformarlo a un lenguaje algebraico para poder ellos programarlo. Ahora, aquí algunos ejemplos. Tenemos en el lenguaje común un número cualquiera. Cuando nos dicen un número cualquiera, no podemos decir, a menos que nos especifiquen. Un número cualquiera, pues es una variable. Entonces, para un lenguaje algebraico, un número cualquiera se va a denominar como una variable, en este caso, una M, una A, una X, una Y. Inclusive, pues a alguna gente le gusta usar el alfabeto griego, un alfa, una teta, un omega, cualquier cosa que no sea un número. Un número cualquiera aumentado en 7, entonces es una variable, porque no nos está especificando qué número, aumentado en 7. Aumentado, entonces aquí lo vamos a identificar como que se le aumenta o el número 7, entonces es más 7. La diferencia de dos números cualquiera no nos está especificando qué números.
Entonces son dos variables. ¿Y qué nos está diciendo? La diferencia. Entonces es una resta. Entonces tenemos la resta de dos variables o de dos números cualquiera. El doble de un número excedido en 5. El doble de un número no nos dice qué número, entonces es una variable que está al doble. Entonces, ¿cómo es que nosotros ponemos eso? Es que esa variable por 2. Y nos dice que excedido en 5. Entonces, este número, aparte de que está al doble, hay que sumarle más 5. Entonces, aquí tenemos el más 5. La división de un número entero entre su antecesor. Entonces, no nos especifica qué número, entonces ponemos una variable, la letra que queramos. Entre es una división entre un entero sucesor a él. ¿Qué quiere decir esto? Un entero antecesor de él, entonces es un número antes de él. Tenemos el ejemplo, entonces tengo 10. Entre el entero sucesor de él, entonces es el, bueno, antecesor, perdón. El antecesor es antes, entonces es 9. 10 para 9 es menos 1, entonces nos queda que es la variable entre x, porque no sabemos qué número es, ahorita les puse el ejemplo del 10, entonces es la variable menos 1, porque aquí entre su antecesor quiere decir 1. Si aquí nos hubiera dicho entre su, no sé, su segundo antecesor, entonces aquí no sería menos 1, serían 2. Ahora, la mitad de un número. ¿Cómo es que obtenemos la mitad de un número? Pues dividiéndolo entre 2, pero no me especifica qué número, entonces es una variable entre 2. El cuadrado de un número. Eso ya, entonces ya tenemos que ver exponentes. No me dice qué número es una variable que está elevada al cuadrado, entonces es y al cuadrado. La semisuma de dos números. Ahora, la semisuma. Entonces aquí tenemos de dos números, no nos especifica cuál es. Y aquí, en este caso, la semisuma la está tomando como la división de la suma de esos dos números. Entonces tenemos dos números, en este caso no sabemos cuáles son, b más c entre 2. Aquí podemos ver más expresiones ya más complejas. Las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Entonces, tenemos aquí las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Entonces aquí hay que ver qué se va a hacer primero. Nos está diciendo que un número disminuido en 5, a ese número hay que dejarle las 2/3 partes y que esto va a ser igual a 12. Entonces, aquí ya empiezo a usar paréntesis para empezar a delimitar qué operación voy a hacer primero. Aquí en este caso es el número disminuido en 5. Entonces es un número cualquiera, no nos dicen, entonces es una letra. En este caso x menos 5. Y a esto yo le quiero sacar las 2/3 partes, entonces lo multiplico por 2/3 y todo esto me tiene que quedar igual a 12, entonces ya aquí ya empiezo a usar el símbolo de igual y ya esto tiene un valor en específico. Ahora, tres números naturales consecutivos, x, coma, aquí no nos está diciendo que si hay suma, resta, multiplicación, simplemente son tres números naturales consecutivos, entonces es x más 1, tenemos el ejemplo, tenemos aquí 10, esta x sería entonces 10 más 1, quedan 11, este viene siendo 10 más 2, son 12, ahí ya son números consecutivos. Nosotros podemos poner esta x como cualquier número, 8,
8 más 1, y aquí son 9. 8 más 2, aquí ya son 10. Son números consecutivos. Ahora, la parte mayor de 1200, si la menor es W. La parte mayor de 1200, si la menor es W. Esto está un poco revuelto, pero pues bueno, aquí nos dice que 1200 menos W. El cuadrado de un número aumentado en 7. Aquí tenemos entonces que el cuadrado de un número no nos dice cuál, entonces b al cuadrado aumentado es que le están sumando 7 unidades, entonces son más 7. Aquí, las 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3. Tengo entonces las 3/5 partes de un número. Tengo un número, yo quiero las 3/5 partes, lo multiplico entonces ese número por 3/5 más la mitad de su consecutivo, ahí es otro, la mitad de su consecutivo. Entonces, la mitad es un medio o dividir esto entre 2. Y me está diciendo que la mitad de su número, de su consecutivo, si yo tengo entonces este P, si yo quiero su consecutivo, que es un número después, entonces, bueno, es un número después, entonces es más 1. Entonces es P más 1. Ahora sí ya tengo la mitad de su consecutivo. Ahora ya tengo la primera parte más, que es esta parte de aquí. Ya tengo la mitad de su consecutivo. Esto es igual a 3. Y así nos la podemos llevar viendo más lenguaje algebraico, del común algebraico. Ahora, ya nada más para terminar, dada una expresión ahora algebraica, se representa en lenguaje común de la siguiente manera. El ejemplo que tenemos aquí es represente en un lenguaje común la siguiente expresión. Tenemos 3x menos 8. Así nosotros la leemos, pero hay que pasar esto a un lenguaje común. La solución de este ejemplo es, primero se expresa la multiplicación y posteriormente la diferencia. ¿Por qué? Porque también las matemáticas tienen rangos de operaciones. En este caso, se hace primero la operación o si hubiera una división antes que la suma o la resta. Son por jerarquías también. Tiene más poder jerárquico una multiplicación y una división que la suma y la resta. Ahora, entonces tenemos que hacer esta expresión. Es el triple de un número, porque es 3 veces un número, no sabemos qué, disminuido en 8. Lo estamos restando 8 unidades. Ahora, pasamos al siguiente ejemplo. Expresa la siguiente expresión algebraica, 2x más x al cuadrado en el lenguaje común. La expresión queda de la siguiente manera. La suma del doble de un número y su cuadrado. O sea, la suma del doble de un número, la suma aquí nos está diciendo que hay que sumar el doble de un número. ¿Cómo ponemos el doble de un número? Un número por 2. Aquí ya nos está diciendo la suma de su cuadrado, de ese mismo número, pero ahora yo lo quiero al cuadrado. Y aquí lo tenemos escrito. Otra manera de poderlo representar es el doble de un número aumentado en su cuadrado. Aquí ya nos está yendo específicamente la suma, y si no, aquí nos dice aumentado en su cuadrado. Tenemos el doble de un número, 2x, no nos está diciendo qué número, aumentado, que es más su cuadrado, es el mismo número que no sabemos cuál, aumentado en exponencialmente al cuadrado. Ya aquí vamos a empezar a ver los polinomios, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Aquí ya también podemos ver lo que les decía de las leyes de los signos, para la multiplicación, para la división, para la suma y para la resta. Pero eso ya lo dejamos para la siguiente clase.
El examen de matemáticas lo vamos a dejar, descartar, de la unidad 1, esto, pues lo que vimos la semana pasada, lo de los vectores, hasta esta parte de aquí. Y esto ustedes lo repasan en su casa, esto que ya no vimos, que es la descomposición de vectores. Esto también repásenlo en su casa, que son matrices y determinantes. Les digo, no son difíciles las matrices, simplemente son muy tediosas. Si no lo entienden, pues ya si quieren, me mandan mensaje y yo les mando un video de alguna explicación ya de las matrices o les paso un libro. Léanlo, no va a venir en el libro, pero sí es bueno que le den, aunque sea un repaso de esto. Esto no va a venir, eso de matrices y descomposición de vectores no va a venir en el examen. De donde les dije que vimos la clase pasada a esto que vimos aquí, esto de ahorita, todo esto, todo esto, todo esto, hasta aquí. Igual, hasta la página 40 va a abarcar el examen. El examen de ingeniería térmica van a ser 10 preguntas y el examen de álgebra, no, 10 preguntas el de ingeniería, perdón, y 5 el de álgebra. Igual les voy a encargar una tarea que va a ser para calificar la asistencia y la participación. La tarea la pueden hacer varias veces si ven que salieron muy bajos. El examen sí tengan cuidado porque nada más se va a permitir hacer una vez. No hay límite de tiempo, la página no caduca, así que pueden dejarlo abierto el examen, pues el tiempo que ustedes necesiten. Si no pueden abrir el examen, si tienen problemas con la tarea o los exámenes, avísenme de inmediato. Si ya es muy noche, ya saben que hasta el día siguiente les voy a contestar. De ahí en fuera, pues cualquier cosa, si tienen dudas, me pueden preguntar, no les voy a contestar porque no, con un chavo alguna vez me empezó ahí a decir, le digo, no, es que si ya te digo, si te pongo lo que falta, ya te voy a contestar el examen. Piénsalo un poquito más. Cualquier cosa, no duden en mandarme correo o comentarme algún mensaje en el Classroom. Yo más tardar a las 8 de la noche, si no ocurre algún otro contratiempo, les subo todo, las tareas, los libros y los videos de YouTube para que vean un poquito de lo que es la fusión y la fisión nuclear. Y pues bueno, eso yo creo que sería todo. Los veo la siguiente clase, la siguiente semana. Ya nada más este es el último empujoncito para este cuatri. Así que échenle ganas, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Y cualquier cosa, pues ya saben, avísenme. Nos vemos. Gracias.